Jesús vendrá, señales por doquiera se ven, en gloria y majestad regresará con él. Bienvenido a tu canal Sarón en Conexión con Jesús. Nos da gusto que nos acompañes y que puedas compartir estas pequeñas cápsulas para beneficio de nuestros amigos, de nuestros familiares. ¿Sabes? En el tiempo de Jesús un hombre formuló una pregunta que mucho tiempo después iba a entender el significado. Él le preguntó a Jesús, era uno de sus discípulos, y le hace la pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor Jesús, preocupado por sus discípulos, preocupado por la gente que lo seguía, porque mucha gente lo escuchaba, mucha gente iba tras de él, narró una parábola que el día de hoy quiero compartir contigo. Te voy a invitar a que vayas por tu Biblia. ¿Sabes? Hay que corroborar lo que la Biblia dice. Esta parábola se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el texto 23. Y mira cómo inicia. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sabes? Este rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y la palabra del Señor nos dice que en ese momento mandó a llamar a sus siervos, pero había uno en especial. ¿Sabes? La parábola dice, si me sigues con la vista en la lectura, dice que había un hombre, un siervo de él. Este hombre trabajaba con el rey, trabajaba en la corte, pero había adquirido una deuda tan grande que el Señor empezó a hacer cuentas y vio que su deuda ascendía a 10,000 talentos. ¿Sabes? Empecé a investigar el comentario bíblico y él tenía una deuda de aproximadamente 340 toneladas de plata. ¿Sabes? Era muchísimo dinero el que él debía. ¿Te puedes imaginar una deuda de ese tamaño? 340 toneladas de plata. Era un salario con el cual se podía pagar a 10,000 hombres durante 20 años. Cuando el rey se da cuenta de esto, le dice a sus otros siervos, ¿saben qué? Este hombre no va a poder pagar esta deuda. Tomen a su familia, tómenlo a él y véndanlo como esclavo. En el tiempo de Jesús, eso era algo muy normal. Cuando tú no podías pagar tu deuda, había de dos. En este caso, el rey podía venderte como esclavo, o tú te ofrecías y te podías vender por cierto tiempo como un esclavo. El Señor dijo en ese instante, vendan. Pero a continuación vamos a poder ver cómo este hombre dice que le empieza a rogar al rey y le empieza a decir, Señor, ten compasión, por favor, mira, yo te voy a pagar hasta el último centavo. Se había endeudado tanto, su deuda había crecido enormemente y ahora todavía le mentía a su señor. Era una deuda imposible de pagar. Y la primera lección que obtenemos en esta parábola es cómo el Señor nos perdona. Saben, tú y yo teníamos una deuda que no podíamos pagar. La palabra del Señor en Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor tuvo que venir a morir por ti y por mí. Esa es la primera lección que nos enseña esta parábola. Que cuando nosotros teníamos una deuda tan grande, Cristo Jesús pagó esa deuda. Y sabes, la parábola sigue diciendo
que una vez que el rey le perdone esta deuda, esta gran deuda a este hombre, y este hombre queda libre, inmediatamente sale de la corte del rey y ahora se encuentra en el camino a alguien que le debía. Se encuentra a uno que a él le debía. Y la Biblia dice que este hombre le debía 100 denarios. Era el trabajo de un año. Y dice que cuando se acercó aquel hombre le dijo: págame lo que me debes. Y lo ahorcaba. Y le decía: págame lo que me debes. Y aquel hombre que debía 100 denarios le decía de la misma manera, dice en esta ocasión la Biblia, que se arrodilló y le decía: dame tiempo, te voy a pagar lo que te debo. Y así es el ser humano a veces. Aquel hombre había acabado de salir de la corte del rey y le habían perdonado una deuda de 340 toneladas de plata. Pero cuando se encuentra con su prójimo, ahora la Biblia dice que lo ahorcaba y le decía: págame lo que me debes. Muchas veces actuamos como este hombre. Cuando el Señor nos perdonó una deuda muy grande, lo que tendríamos que hacer como cristianos, como hermanos, como familiares, sería también perdonar. Y el Señor quiso enseñar en esta parábola cómo es el amor de Dios y muchas veces cómo nosotros reaccionamos. Sabes, el Señor nos perdonó una deuda grandísima que no podíamos pagar. Hoy en día, en las familias, en los hogares, hay falta de perdón. Te decía yo que aquel hombre que formuló esta pregunta lo entendería años después, no muchos años después. Cuando Pedro negó a Jesús y estaba ahí donde estaban juzgando al Señor, donde lo habían llevado, donde ya había sido azotado, donde ya había sido golpeado, el Señor ya le había dicho: mira, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, pero tú me vas a negar. Y cuando en aquella ocasión él se dio cuenta ya que había negado a Jesús, la palabra del Señor dice que sus miradas se encontraron. Y sabes, en esa ocasión Pedro entendió lo que es el perdón. Cuando su mirada chocó con la de Jesús, se encontró con la de Jesús, en la mirada de Jesús no encontró rencor. ¿Sabes qué es lo que encontró? Encontró perdón. Hoy te quiero decir, querido amigo, que tú que ya conoces de la Biblia, querido hermano, que tú que ya conoces de la Biblia, cuando alguien te ofenda, cuando alguien te golpee, debemos reaccionar de la misma manera que reaccionó Jesús. Cuando Pedro se encontró con la mirada de Jesús, lo que encontró en la mirada de Jesús fue perdón. Ahora, nosotros que ya sabemos de esta parábola, las personas deben de encontrar eso mismo que encontró Pedro en la mirada de Jesús. Perdón, no rencor, no odio. Sabes, el perdón ayuda a sanar muchas heridas. Que el Señor te bendiga. Si tienes algún asunto que arreglar, es momento de hacerlo. No esperes más. Hoy, cuando tenemos la oportunidad, muchos deben de encontrar en nuestra mirada solamente el perdón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que estés en conexión con Jesús.